el trabajo del arte más importante hoy es como tratar de buscarte como persona. La composición es buscarme a mí. El rol social que tenemos para mí como artista y como músico es volver a traer a la cultura a un punto de sensibilidad y de sensibilización. Porque si el mundo está como está es porque nos desconectamos de eso, está re claro. Para que pasen cosas así en la calle y podamos seguir caminando sin verla, o para que el planeta esté como esté, digamos, es porque hay un desanclaje, hay como un prejuicio ahí, como si fuera que no estamos listos para ser artistas o no estamos listos para poner nuestro nombre, siempre o no es algo suficiente todavía, cuando en realidad sí. A mí particularmente la cuestión ambiental me preocupa mucho, que desapareció de las canciones. Yo soy como un defensor ahí del planeta como ser vivo, ¿viste? Yo banco la canción de denuncia, me parece que no es una cosa anacrónica para muchas personas, es algo anacrónico hacer una canción de denuncia, pero para mí es un género que está más vivo que nunca. Hay dos canciones que me salieron así, pero porque las necesitaba yo hacer para poder dormir esa noche. El mayor problema es que la idea de política está como asociada solo como a una cuestión como social, y como que el problema social y el problema ambiental fueran cosas separadas, cuando en realidad es un mismo problema. Bienvenido, Pif, Pablo Ignacio Ferreira. Bienvenido a este capítulo. Bueno, muchas gracias por acercarte a compartir tu palabra. Y bueno, me gusta empezar siempre preguntando, para quien no nos conoce o que por esas casualidades de la internet, quien esté mirando y por ahí no nos conoce, ¿quién es Pif? Ok. Bueno, como dijiste, Pablo Ignacio Ferreira, son mis iniciales, ¿sí? Sí, soy músico, soy arquitecto también. Me gusta llamarme artista, porque es como un punto ahí en común entre esas cosas que hago. Así que nada, eso. Sí, soy cantante también. Bien. Soy profe de canto y también enseño en la facultad. Así que, bueno, eso. Un poco hablábamos recién en la previa que este podcast, esta serie sale a partir de las inquietudes no artístico-filosóficas, si se quiere. En mi parte nace a partir de una crisis de identidad artística. Ok. Viene a partir de ahí, de una crisis de identidad, donde me hago muchas preguntas y después de enroscarme tanto, claro. La idea era compartir, ¿no? Preguntas que tal vez no tienen respuesta, pero está buena compartirlas y debatirlas entre artistas y entre pares que por ahí uno sabe que tienen algo para compartir o algo para reflexionar. Está bueno. Y la pregunta principal siempre es, para vos en este caso, ¿qué es ser artista? Si se hace, se nace, se estudia. Sí, ajá. Bueno, está buena la pregunta. Es como para arrancar. Claro, yo medio que, no sé si es que se nace, medio que es algo como que fui descubriendo. O sea, bueno, te decía recién como que ahora recién me puedo poner el nombre así como de artista, pero incluso, bueno, yo también tuve como mi crisis existencial ahí en la pandemia, donde también me animé a decir, pará, soy músico también, puedo componer mi propia música, puedo lanzar mi propia música. También, digamos, es como que ese fue como el proceso también de reconocer y decir, bueno, pará, sí, puedo hacer esto, tengo algunos años haciendo esto, pero la verdad es que surgió muy, muy de a poco, ¿no? No vengo de una familia en sí, digamos, como artística, si bien ahora como que todos estamos, de a poco, viste, la vorágine, tanto mi hermana como mi hermano, todos ahí van ¿Se fue contagiando? Se fue desarrollando y contaminando. Sí, mis viejos escuchaban mucha música, o sea, mi viejo y mi vieja sí, o sea, la música estaba ahí presente. Pero sí, hubo como ahí como un momento de la adolescencia en donde esa necesidad como de expresar y como empezó como que siempre como un juego, digamos, ¿no? O sea, creo que ser artista es estar jugando, me parece que eso tiene que estar todo el tiempo. Viste que en otro idioma claro, es jugar, play. Totalmente, o la improvisación, el free play. Claro, está bueno eso. Sí. Por un lado creo que arranca por ahí como un juego entre amigos, esto de empezar a decir, che, pero pará, también puedo hacer esto, a ver qué puedo hacer, lo que tengo más a mano, cantar, bueno, claro. a ver. Y autodescubrirse en ese juego, ¿no? Como descubrir
qué me sale o en qué me siento cómodo. Sí, sí. ¿no? En mi caso fue como lo que tenía ahí como más a mano, que era la voz, era ponerme a gritar al lado de la batería. Lucho se había comprado la batería. Era como un mueble como mágico que sonaba y que él hacía sonar, y fue como un verano de locura de estar así como poner canciones y él tocar arriba y yo gritar arriba de la batería y empezar a probar eso. Después ir conociendo a Esteban, ponerle tocando la guitarra y bueno, después obviamente de eso se fue como engrosando todo el tiempo, pero sí, como que enseguida ahí encontré entre la voz y el escribir como algo que me salía, me divertía, era una manera también de conectar ahí conmigo. Bien. O sea que en primer término es eso, como el juego, pienso en esto de poder como conectarte con vos mismo, y después la otra parte, ¿no? Como que es esto de decir, che, para ya está sonando esto, vamos a tocar. Claro. Salir a mostrar eso. A eso te iba a decir. Salir a mostrar o transmitirlo de alguna manera. O transmitir algo. Y ahí como muy ese deslumbramiento como de la libertad, como que cuando me empecé a sentir ahí arriba del escenario cómodo, era como que era la libertad total, ¿entendés? Era o sea, que ahí sentiste como un clic, esa cosa. Sí, como que me empecé a dar cuenta de que ahí era como donde podía hacer lo que sea. Tenía infinitas posibilidades credenciales para hacer lo que uno quería, porque estabas adelante con el micrófono en el escenario, si estabas parado ahí podías hacer lo que querías. Y bueno, sí, después ya te diría que cuando uno va madurando, como que también empezás a ver como cierta responsabilidad. Claro, en eso. O sea, como que como que empieza con otra parte, digamos, ¿no? Como que el comunicar empieza a prestar atención también, no solo en tu mambo, sino como... Claro, lo que empieza como un juego, después se empieza a ver distinto. Vos sabés que de arranque, arrancaste diciendo que sos artista, y la verdad que en el ciclo, hasta ahora, muy pocos... se autopresentaron como artistas. No. Muy pocos. Y no, lo que me parece loco y genial a la vez, ¿no? Porque es como que se nota mucho esto del que cuesta identificarse como artista, ¿no? Por más que esto que decías recién vos, que reconociste que venís de hace mucho tiempo haciendo cosas y bla, bla, bla. Claro, sí. Cuesta un montón asumirse, tal vez por esa responsabilidad que estás diciendo también, ¿no? También, claro. Sí, lo que me pasó a mí, o sea, particularmente es eso, como de tantas aristas y tantas cosas abiertas, como que siento que ahí, particularmente después me puse a hacer arte sonoro y arte y cosas de arte en particular. Entonces como que también dije, bueno, listo, acá ya está. Si me faltaba algo para firmarlo, claro. puedo decirlo. Para ponerle el sello. Claro, o sea, ya está, estoy en el museo, lo puedo firmar. Una cosa así, ¿viste? Un balazo así. Pero en realidad, si vos te pones a pensar, claro, creo que también... Bueno, en el teatro también pasa, como que hay como que las que no están relacionadas con las partes plásticas o visual, como que les recuesta como ponerse ese nombre. Capaz que en el cine sí están más cercanos, pero es verdad que a los músicos nos cuesta reconocerlos reconocerse como artistas. Como tal. Y sí, tal cual, como que todos tenemos el mismo trabajo. Ahí va. Y bueno, ¿y recordás algo... Comentaste recién, pero ¿recordás el momento así como, o qué te hizo dar cuenta de decir, bueno, sí, soy artista? Y, o sea, así como músico, te decía esto en pandemia, como que empecé a hacer ejercicios así de música o de componer cosas solo, y también como alentado ahí por algunas personas, fue como, che, por acá tenés un disco, y es como, viste como... Y las canciones estas también podría suceder lo mismo que con esto que pasó antes con la música. Entonces ahí como que se cerró algo del decir... fue como re emocionante el día que salió el disco solista, ¿entendés? Sí, con Pablo Ignacio Ferreira. Como, claro. o sea, fue un momento, cuando está tu nombre al muy frente, fuerte. Sí, fue un momento muy, muy fuerte. Yo siempre veía a los solistas de la ciudad, por ejemplo, y decía como... lo ve al negro de la cruda, y vos decís, claro, porque vos lo conocés al negro y es una persona que tiene ahí un mundo para compartir, ¿viste? Y como que, nada, a veces uno ve a ciertos personajes y dice, no, claro, es re difícil como poder tener algo así como para tan como cerrado, tan completo para salir a mostrar o salir a decir. Yo creo que hay como
como un prejuicio ahí como si fuera que no estamos listos para ser artistas o no estamos listos para poner nuestro nombre Siempre o no es algo. suficiente todavía, cuando en realidad sí, digamos, me parece que en ese sentido es como que tiene que ver como con la intención, ¿viste? Medio que en el arte contemporáneo va por ahí, por la intención de decir esto es arte, o sea, y la intención de nombrarse creo que tiene que ver por ese lado, ¿no? Como que... Está bueno. Obviamente está la cuestión de la técnica y todo eso, de decir, bueno, ¿qué hago? Pero hay un montón de artistas seguro que te gustan y que agarraron la viola y salieron y, o sea, más allá del impacto o lo que puedan haber llegado a tener, se siente así. Entonces me parece que va por el lado de la intención. Creo que ahí en ese sentido con la música pasó eso. Y bueno, como también eso, leyendo un poco o leyendo libros o buscando información sobre esto, como que te vas dando cuenta que todos tenemos varios problemas en común. O sea, hay las preocupaciones que tenemos, por eso está re bueno lo del podcast. Claro. Porque creo que hay un montón de preocupaciones que están en común y que como que no las conversamos tanto. Recién decías esto de que no, en la guitarreada nadie se pone a filosofar sobre esto. Exactamente. Y es así. Y esas preocupaciones tienen como algo de que son las mismas preocupaciones que todo, entonces es como una preocupación, no sé si te diría disciplinar o de campo, pero quiere decir que hay como, algo en común. Hay algo ahí, claro, hay algo en común y hay algo que como cuasi tabú, ¿no? De que no se habla, ¿no? Pero no se habla porque a veces no se da el contexto. Que por ahí pasa, que te cruzás con alguien, no sé, y terminás... O lo que hablábamos recién, por ahí durante las mentorías se dieron... claro, recién hablábamos del rato ese de la mentoría en la MUNI, que no sé qué año fue eso. Bueno, pero sí estuvo, fue justito después de la pandemia, como que estábamos saliendo. Sí, fue muy cerquita de ahí. Y sí, la verdad que estuvo bueno. Y se dieron, por lo menos se dieron esos momentos, un encuentro donde éramos varios charlando. Sí, por más que eran varias generaciones, estábamos todos con las mismas preocupaciones o la misma... Claro. Sí. Y ahora yendo del otro lado... Yendo ya como el lado de público, consumidor, que también a veces a mí me gusta no olvidarme de esa parte, que también soy público, soy consumidor. Sí, yo escucho bastante música, claro. Como medio... Y que está bueno también asumirse de ese lugar, porque también vivimos en una comunidad donde está lleno de artistas y gente que admiramos también. Y uno va a ver y a apoyar eso. Como público, ¿qué ves en un artista? O para vos, ¿qué tiene que tener un artista que decís, estás viendo a alguien en un escenario, o no solo en un escenario, leyendo, viendo una pintura, lo que sea, y vos decís, esto sí, qué artista? O esa expresión, ¿no? Claro. ¿Para vos qué tiene que tener? Y me pasa, bueno, más, o sea, sí hay un aspecto que es como del gusto, como creo que es como personal, como que cada uno va construyendo su gusto a lo largo, claro, más subjetivo, pero sí hay algo que me pasa, que es como el contacto de esa persona como con su sensibilidad. O sea, porque viste que por ahí sale la palabra de ser auténtico o que es re difícil como de poner en algunos términos, pero sí de que como vos te das cuenta como cuando está ese punto como de canal, viste, como que está enlazado directo, como que no hay... Sí, como esa exposición, esa apertura y esa sensibilidad. Creo que más allá del género, porque tenés ahora un montón de pibes emo, ponele tocando eso, que hay como una vuelta así como ese rock, ponele, o bueno, claro. Mismo en el folclore, pero eso está, me parece, en lo que me atrae, algo ahí como una fibra de la exposición de la sensibilidad que me cautiva mucho, digamos, que es como también como una búsqueda, o sea, porque claro. En el mundo que vivimos es complicado, o sea, es realmente un mérito encontrar la manera de exponerte al mundo de manera sensible. No sé si se entiende, sí, pero es un mérito, o sea, vos te das cuenta cuando hay alguien que construyó algo y que está abriendo un canal ahí y lo está transmitiendo y vos decís, o sea, viste que también eso, estando del otro lado vos ves lo difícil claro. que es armar esa infraestructura. A veces sí salen como personas muy jóvenes, como que enseguida lo pudieron armar y eso es fascinante, deslumbrante. Y después también esas carreras largas de los artistas que también seguro nos gustan o compartimos, que vos claro. decís cómo hizo para mantenerse a lo largo del tiempo con ese cable atado, así, o la antena, viste, tirando y a la vez bajándola. De una, tremendo. Está bueno esto que eso es lo que me atrapa, flashea, claro, sí. Y es como encima que es algo que tal vez, no sé si tiene palabra o alguna explicación de qué es lo que está pasando, pero te pasa.
Sí, sí, simplemente te pasa. Le podemos preguntar a la IA, pero eso va a ser difícil que nos la responda esa. Claro, que lo describa. Sí. Está bueno eso que decís de exponer la sensibilidad, ¿no? Que claro, aparte sí. que es difícil, ¿no? Exponer la sensibilidad y a relación o a colación de eso, a mí me pasaba a veces que justamente me sentía expuesto. Que de hecho algunas veces que me he presentado así, ya con este cuestionamiento de identidad avanzado, claro. Llegó a un punto que como que me sentía expuesto. Claro. Por eso digo, ¿no? Qué difícil esto de cómo manejar después, esa exposición. Por ejemplo, está mucho esta idea de para ser un performer y estar en el escenario tenés que tener un personaje. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Ok, ajá, ahí va. Para mí, o sea, puede ser una elección, sí. No digo que no. No, sí, es tu forma de tomarlo. O sí, o es una manera en que es como, por ejemplo, veo que es como, se generan como esos avatares que de alguna manera logran comunicar más rápido algunas cosas. Okay. Es más, hay algunos de esos que me gustan, pero digo de que como me gustan cuando habilitan una expresión propia real, digamos, ¿no? Cuando es como el personaje solo, así como atado y figurado, y es como... Entonces estás como viendo como la armadura, digamos, no estás viendo por lo menos que se baje el casquito, qué sé yo, en alguna parte. A ver quién es. Claro, sí, o que esté armado para mostrar eso, ¿viste? Como que entiendo lo que vos decís en el sentido de que el sentirte expuesto es como decir cómo hago para pensar mis canciones, para pensar cómo canto, por en el caso nuestro, en eso que compartimos, poder, para sentirme seguro, plantado, y por más que estoy ahí como expuesto, es como estar abierto ahí. Yo te diría que también es un momento de conocimiento muy profundo, si está hecho a conciencia, por eso de vuelta insisto, como si está hecho a conciencia y pasan cosas mágicas, yo creo, de estar ahí y a eso yo me refería como de la libertad o de... Claro. Ahí va. Sí. ¿Y vos decís que se nota esa reflexión que decías recién? No cuando sé, es real, digamos. No sé, yo creo que lo distingo, pero igual es como muy... Entiendo que es muy subjetivo también. Cuando está como construido y está construido de manera consciente, ponele, para revelar algo de la persona, a cuando es lo que de alguna manera cierta tendencia te va tirando, ¿entendés? Y como que te vas acostumbrando y de repente sos como una especie de... ¿Viste el mood board? Sí. Sos un mood board en el escenario con diferentes cosas conceptos sueltos. Claro, que sacaste de una tabla de Pinterest. Ok, entonces, ahí va, para mí, o sea, es muy distinta esa, como cuando está eso construido y con esas idas y venidas, a cuando está como, como muy responsivo a lo que son las redes, a lo que... O sea, es un loco porque... La famosa palabra que es la tendencia. Claro, le dé la tendencia. Eso, la tendencia, la viralidad. Que bueno, en la música, obvio que nos repasa. O sea, la música actual como esta manera así como más de pastiche, ¿viste? De la producción ahora. Sí. Ojo, hay cosas que están recopadas también desde ahí, pero eso veo como que... Pero igual vuelvo a caer en lo que vos decías hoy de la intención, ¿no? También, claro, sí. Que se puede usar estos recursos que estamos hablando de la tendencia, de la realidad, como recursos justamente para poder intervenir de alguna manera. El problema sería como que la armadura empieza a caminar sola, ¿entendés? Bien, ahí está. Sí. Vos sabés que me estás haciendo acordar con esto que justamente en pandemia ya había arrancado una especie de podcast sin saber que era podcast, donde en ese momento estaban de moda hacer vivos por Instagram, ¿verdad? Sí. Y entonces también estaba con inquietudes artísticas y hacía un ciclo así por vivo de Instagram con amigos donde se llamaba al revés, se llamaba la persona dentro del artista. Ajá. Y este es el artista dentro de la persona. Ajá, ok. O lo cambié. Ajá. ¿Por qué? Porque en ese momento la inquietud era otra. La inquietud era si era posible separar al artista de la persona. Ajá. Esa era la inquietud, esa era como la pregunta disparadora, ¿no? ¿Vos qué pensabas al respecto? Uy, es re difícil esa porque me gustan artistas que son una mierda. O me gustan, siempre poner el típico caso de Woody Allen, o sea, es como hay pelis que son un flash, ¿entendés? Y como que el tipo es, no sé, o sea, igual, como que lo pensaría, lo que sí pensaría es hoy por hoy,
mi respuesta es no hay que separar. Bien. O sea, hoy, no sé en el momento de UDI podríamos evaluarlo en esa época. Yo creo que hoy sí es necesario, ¿sabes? O sea, sí es como importante esa coherencia. Pero porque estamos repasados de lo otro, ¿entendés? Es como que estamos como muy fragmentados entre la imagen de nuestras redes, la imagen artística y la persona. Cotidianeidad de la vida. Por eso también es otro que te decía de que hoy por hoy lo que más me sensibiliza es ver un tipo que, no sé, frente a 1 millón de personas, pero hay un par de artistas así que vos los ves. Claro, que te das cuenta. Y sí, o por lo menos, no sé. Sí, algo te mueve. Algo veo ahí. Bien. O lo mismo, el que está ahí en el bar ahí con 10, ¿entendés? Y está conectando y tirando un montón de información, o conectando con una comunidad chiquita, pero que están compartiendo algo. Entonces, no, me parece sí que hay que buscar, tenemos que ir en la búsqueda de la integración. Bien. ¿No? Me parece que iba a decir, no sabía si decir artista o persona, pero sino como un ser integral. Claro, integral y te diría que, o sea, como que pienso que el trabajo del arte más importante hoy es como tratar de buscarte como persona. O sea, está como puerta de buscarte a vos. O sea, me parece que es como la premisa, así que de las pocas premisas así claras que tengo, que es como la composición es buscarme a mí, es como mirarme a mí, ¿no? Está bueno esa. Sí, lo pienso así, más allá de que hoy estoy hablando de otra persona o estoy haciendo una idea, estoy escribiendo fantasía. Acá la idea es lo que le pasa a cada uno, ¿no? Claro. Ahora con Esteban estamos jugando a escribir fantasía. Bien. Pero estamos hablando de nosotros, ¿entendés? Pero claro. es esa idea de lo que están viviendo ustedes actualmente. Claro, de estar buscándote, me parece que sí, desde la composición es como lo clave. En ese momento, digo, son cosas que pensé mucho en ese momento también de crisis de la pandemia que te decía. Claro. Y ese momento también del salir a mostrarlo, también me parece que es como el compartir, un momento en donde las personas pongan en tela de juicio un poco también lo que son, cómo son. O sea, eso sería un flash, como ponerlos en un estado de sensibilidad, digamos. Como estar en un estado de sensibilidad todos juntos. Me parece que eso sería música, o eso sería arte, así como vos decís. Sí, arte en general, ¿no? Acá hay arte. Estamos todos ahí como observándonos, mirándonos, conectándonos. Recién decías que viviste la crisis más en la época de la pandemia, ¿no? Bueno, gran época para vivir crisis. Todos medio que... Todos medio que pasamos. Bueno, sí, algunos más cómodos que otros, pero sí. No, claro. En el aspecto artístico, sí. Básicamente como que Infusión se disolvió en ese momento, o sea, se terminó de disolver ahí. Que bueno, también no contamos, pero es el grupo ese que yo contaba desde la adolescencia, que estábamos juntos. Claro. Vamos a hacer un paréntesis de Infusión. Infusión nacieron desde la adolescencia, me decía recién. Claro, o sea, yo estaba terminando. Para poner un poco en contexto qué es Infusión. Y sí, creo que es 2008, por ahí. O sea, es una banda de tiempo. O sea, creo que... Sí, 2008 creo que es el primer EP. 2011-2012 son los Equinoccios. Equinoccio 1 y Equinoccio 2. Bien. Que, bueno, fueron EPs, pero que era un disco en 2 partes, digamos, lo sacamos en 2 años. Y 2016 sacamos Espesura, que fue como por ahí ya sí un concepto de disco más trabajado y más entero. Bien hermoso. Y eso lo trabajaron con Infusión Camachuy. Bueno, claro, para no estamos los que nombrando. quieran ir a escuchar Infusión Camachuy, bandón. Sí, el Espesura está subido. Bueno, lo otro también está subido. Está en YouTube, está. Sí. En algún rincón del internet si se quieren divertir buscando qué pasaba en esa época por esas locas cabezas. Pero sí, bueno, sí, Espesura fue como, yo creo que un momento como re de maduración del grupo. Ahí estábamos Esteban Lager, Lucho Dato, Iván Wolkovics, Carlitos Becci y yo. Lo hicimos en lo de Bruno. Fue el primer disco también que hizo Bruno Leurino en el estudio de él. Claro, fue como... Wow. Estaba recién, había colgado de los paneles. Fue como también... La idea de este programa también es justamente para un público muy específico que esté también atravesando crisis artística. O no, crisis artística de la vida también, ¿no? Porque sí. A veces pasa. Por ahí hablamos con mi compañera que a veces hay gente que está en una carrera y también está en crisis
Es un poco hablar de las crisis yo también estoy también en el mambo de la creatividad y hay como una crisis de la creatividad también. También, ¿viste? Bueno, a nivel general, como, ¿no? O sea, que ahí ponele que lo abrís a un campo más abierto que el artístico y creatividad. O todos necesitamos en la vida ser creativos. Totalmente, como, sí. Pero sí, la pandemia fue como esa crisis en el sentido de que, como te decía, se fue como disolviendo infusión, nos juntábamos cada vez menos personas y bueno, cada uno en un momento y ya directamente con la pandemia, ya sin poder juntarse. Claro. Y ahí como que me entró el interrogante de, bueno, ¿qué hacemos? O sea, que nada, ¿hacemos? No, porque estoy solo, o sea, ¿qué hago? Claro. Uno acostumbrado a la comunidad, claro. Claro, ¿qué hago? Desde el lado, o sea, ahí pasó esta crisis del estar pensando en paralelo en todas estas cosas, pero el volver también a la música como música pura, o sea, bien. Hice un disco de música ambiental, hice 2 discos de música ambiental, o sea, música ambient, que es como, era una parte que me encantaba también de estar con Infusión, que era estar con el diseño sonoro, estar escuchando a ver qué hacían los pedales, qué hacían, cómo sonaba, y era como, de repente me encontré que podía trabajar solo eso. Entonces, justo me voy a comprar un synth antes que pase todo el quilombo. Entonces era con el synth y con la compu. Nada, me puse a trabajar en eso y de repente para mí que era algo que yo siempre hacía a partir de cantar o a partir de la letra. Era como puramente música, entonces se tornó como todo muy meditativo. Hubo como un auge del ambient también en esa época porque todos necesitaban modificar el espacio, el espacio en el que vivían, ¿viste? El entorno. Y bueno, obviamente se pone ahí en paralelo la meditación y toda esa parte también de observarse un poco más. Así que esa crisis, que decías hoy de buscarse a uno mismo. Viene un poco de ahí. Y después ya esto de decir lo de también de animarme una vez que salió el disco de Ambient, como de hacer un disco de canciones. Bien. Que también es la criolla con el sintetizador. Después, obviamente, ahí me ayudó otro amigo que es Gabriel Bacheto, como que hizo la producción del disco y me ayudó también a cerrarlo y a sacarlo. Ahí va, bien, importante eso, la ayuda de los amigos. Sí. Muy importante. Y sí, que en realidad era ese núcleo chiquito de la pandemia, digamos, que eran esas personas que, viste, como que estabas más en contacto. Exactamente. Sí. Y sentís que por ahí este proceso, o que fue un proceso, ¿no? Desde la crisis hasta identificarte como artista, como decías hoy, ¿sentí que fue un proceso eso? ¿O el hacer te llevó a identificarte? Ahora sí me siento expuesto. Sí. O capaz que muy íntimo. No, pero pasó un poco eso. Era como que, ¿qué onda? Como no está el grupo y yo no... Claro, sin el grupo ¿quién soy sin el grupo? Claro, ¿entendés? Como que fue muy contrastado en ese sentido. Bien. Entonces, el proceso fue un poco por ahí. Quiero seguir haciendo esto por más que el grupo no esté. Y fue como tomar esa decisión también. Entonces, ahí otra vez aparece la intención. O sea, sí quiero, vamos a hacerlo para esto, para adelante, a ver cuál es y descubrir tu manera propia por ahí, hacerlo solo también. Bueno, volver un poco a ese juego que hablábamos hoy, ¿no? De la adolescencia, de jugar a ver con qué te encontrás. Claro. Jugar para adentro, ¿no? Tal cual. Esos momentos de composición que te decían también eran rutina de juego, digamos, de estar jugando y grabando, después editar y buscar. Sí, bien. Sí, fue muy de ese intercambio. Y después o sea, mi compañera Flor vino a vivir conmigo. Ella es artista visual. Y es como duro artista, ¿entendés? Como artista dura. Y también es como que eso te tensiona porque estás viendo a la otra persona en su proceso, así que también desde ese lado es como el animate también, ella decir, bueno, pero ¿qué onda? Claro. Animate está bueno ese apoyo, ¿no? Sé vos, sin la voz de Iorio, pero sí. Ahí va. Sí. Y bueno, llevándola ya a este contexto ya más actual, por ahí lo que veo, ¿no? Que también me preguntaba, es el rol del artista dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, ¿no? Ajá. Por ahí, viste que suele ser bastante atacado el arte. No, para mí está eso que te decía, de ese proceso como que lo tengo bastante claro. O sea, son cosas que en ese proceso pensé mucho y así como te decía esto del arte o de la composición para entrar en contacto con uno, para crear, para encontrarse a uno. O sea, es lo que enseguida me di cuenta es esta dificultad de estar en estado de sensibilidad, cómo nos cuesta hoy estar en estado de sensibilidad y me parece que el rol ahí es como espejo, ¿no? Como hacer entrar al otro
en ese estado de sensibilización. Por eso vos me preguntaste hoy qué es lo que ves en alguien. En realidad viene muy craneado también de darme cuenta que venía por ahí, de esas personas que hacen 2 acordes, tiran 3 palabras y como que sin ser ambient generó algo que puso como en sintonía a todo el mundo. No, o sea, no creo que está cada vez más claro, como esta idea del hype y del tratar de pertenecer, y cuando algo que realmente te toca, como que con las pantallas se está empezando a contrastar, me parece también, lo que te contacta de manera real. Entonces, como que me parece que el producir un espacio de sensibilización para las personas que estamos ahí escuchando, o que estén a mano diferentes maneras de hacer eso. Digo, cuando uno pone una música o busca una música, eso de buscar una música para escuchar qué escucho hoy, que no sea como el poner el top 50. Claro, el top 50, o sea, la playlist de, no sé, claro, de Spotify que te tira así, ¿entendés? O sea, el buscar a ver cómo me siento hoy, qué quiero escuchar, qué medicina, qué vitamina necesito tomar hoy. Claro, qué vitamina espiritual capaz, claro, ¿no? Claro. Claro, entonces para mí tiene un rol de sensibilización en un mundo que está totalmente desensibilizado. O sea, sí, el rol social que tenemos para mí como artista y como músico es volver a traer a la cultura a un punto de sensibilidad y de sensibilización, porque vuelva a ser un espacio de sensibilización, porque si el mundo está como está es porque nos desconectamos de eso. Está re claro de que para que pasen cosas así en la calle y podamos seguir caminando sin verla, o para que el planeta esté como esté, digamos, ¿entendés? Es porque hay un desanclaje. Ahí ya hay algo como más histórico, así como que hay un desanclaje intencional que se produjo en algún momento del cuerpo con el mundo, ¿entendés? Como que hay como muchas separaciones. Totalmente. Y me parece que la música tiene algo mágico en ese sentido, que es como que unifica, ¿entendés? Como que se trata de estar en contacto con el mundo, con el espacio, por más que a veces es como escuchando, digamos, pero claro, como que estés encerrado en uno. Se trata como o sea, la música en vivo tiene eso de, por un lado, de estar en contacto, poner a todas las personas en una sintonía en un momento. Y de escuchar música es como, creo yo, ponerte también en ese estado de sensibilización o de sensibilidad. Me parece hoy que es como el rol, digamos, que el rol, si vos me preguntabas si tiene un rol social, o sea, sí. Es ese. Básicamente sí. Es ese. Sí. ¿Y cómo lo ves desarrollándolo hoy, ¿no? Porque dentro de este contexto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo ves ese desarrollo artístico? Me refiero ya yendo a algunas cuestiones un poco más concretas, ¿no? De poder generar espacios, de poder tener espacios donde desarrollar este proceso de sensibilidad. Personal, míos, digamos, o sí, tuyo y en la sociedad, digamos. Claro, porque por ahí, bueno, sí, pasa que estamos atravesando en Argentina un momento re complicado. Yo creo que hay momentos y momentos. Claro. Yo creo que como que a la vez es un momento donde más se necesita eso y a la vez está como bastante bastardeado. En la pandemia, ponele, era un momento difícil, pero se puso de relieve eso. Bien. La gente estaba ávida de buscar y de escuchar y de nutrirse. Exactamente. Creo que, no sé, como que terminó y todos switchamos y dale, producción otra vez. Claro. Al caño. ¿Entendés? Es como... De una. Tremendo. Como que si uno hace esa comparación así, pandemia con ahora... que no fue, uno dice pandemia como si hubiese sido hace 15 siglos y no, fue no, total. 5 años. Es loco en ese sentido. Creo que es como un trabajo muy de hormiga, muy de estar atento. También después del proceso de infusión, volver a reencontrarme con los mates ya sí, o sea, nos reencontramos como grupo, como trío. Yo ahora también con Esteban, ¿entendés? Bien. Como prestar también más atención a eso, a esos vínculos. Digo en lo micro, porque me parece que ese trabajo que para mí es desde donde se empieza, desde lo micro. Es ahí, digamos. Es como el volver a ese encuentro y a esa comunidad más chica de estar atento al otro, de estar en contacto real así con las personas con las que compartís ese hacer música. Y bueno, a partir de ahí también como construir, pero con conciencia. Creo que esa es la dificultad hoy, como no. Claro. Como que a la vez es urgente, yo lo siento con mucha urgencia. Hay canciones que ponele, con Esteban yo la quisiera haber sacado hace
3 años, ¿entendés? Claro. Y es como, bueno, ok, pará, porque hay otras cosas importantes que tenemos que trabajar. Bueno, el mismo el disco de Mate Yacis, demoramos como, no sé, como 2 años en Claro, que sacarlo, se ¿entendés? estuvo Era un disco que procesando. tendríamos que haberlo hecho en los tiempos del mundo. Claro. Se podría haber hecho en 1 mes y medio o 2 meses. Bien. Si hubiésemos estado todos con las cosas, la vida más o menos estable, la vida, no Claro. quiero decir solucionada, pero en un marco de estabilidad, no el quilombo Claro, que fue de la mínima pandemia para acá, estabilidad. que estamos en una montaña rusa de la que no nos podemos bajar. Entonces, es como loco, digamos, la sensación esa de mucha urgencia, como esa necesidad, pero bueno, tampoco es como ir encontrando como la fe en ese paso a paso. Sí, es fe, porque a veces Claro, es creer, es ¿viste? fe, es fe. Es como que en este punto ya se Ya pone es medio fe místico, porque vos decís, o sea, yo sé que es el paso a paso real, pero todo me dice que, o sea, todo el exterior Es te dice creer que un no. poco. Claro, es el tema, justamente que el exterior se puso tan complejo, todo a nivel político, social, que a mí a veces me pasa pensando en esto justamente, ¿no? ¿Dónde están los espacios de sensibilidad? Claro. O para ir a refugiarse o para ir a compartirse. Sí. Y eso es lo que por ahí veo, o a mí me pasa en la sociedad, que hacen falta esos espacios. No, sí, ni hablar los espacios físicos también de esto. Claro, espacios físicos, digo, donde ir a encontrarse. Sí, y algo que por ahí está, que veo que está pasando, por lo menos este año pasa, es que espacios que se proponen, espacios físicos donde, llámese en nuestro caso la cuestión musical, donde ir a tocar, siento que no hay acompañamiento en general, no lo digo solo por mí, sino que lo veo en otros músicos, en otros colegas. En ese estado de urgencia todos tratan de salvar su propio trasero. Exactamente. y es muy difícil construir así esos lazos. Así todo yo lo sigo por redes, porque no voy a esos recitales, pero viste que las nuevas hay como generaciones de más chicos que están juntándose. O sea, yo veo ahí, lo voy siguiendo, claro, y veo que hay movida. Bueno, esto mismo que pasó con Puerto Canción, digamos, que también, o sea, hay como lugares donde a poco se está construyendo, pero no creo que sea la norma ni a palo. O sea, creo que los espacios que están puestos hoy, que tienen la capacidad de capitalizar económicamente la actividad musical, le chupan huevos. Sí, olvídate. Eso, olvídate total. Y lo más loco es que por ahí hablábamos con el Gonza Garmelé en otro episodio, que me hizo dar cuenta de algo, que los espacios chicos que por ahí uno propone como estos espacios, ¿no?, para reencontrarse, conectarse, están escasos y escasos de asistencia, pero sin embargo está re de moda los mega estadios. Sí. O sea, los megas eventos es como que se llenan, no hay un problema, pero no sé, hacen un centro cultural acá y con suerte 10 personas, ¿entendés? Sí. Es como muy contrastante. Contrastante, sí. Wow, como me costó esa palabra. Es difícil. Sí, te entiendo en ese sentido, porque es como que pasa que también, fíjate que estamos, desde la perspectiva así que estamos hablando, tiene que ver como esto del encontrarse con uno, el buscarse a uno. También tiene que ser una decisión de los oyentes o de la búsqueda. Es decir, claro, si lo que quiero es, no sé... o alguien, justo conectar con alguien que también esté en esa búsqueda. Pero yo te decía que la articulación para mí está en esas personas que como que logran hacer ese crossover, ¿entendés? Como que hay como ese trabajo, o a la vez como que la red, generan una red que de repente, no sé, vas a un evento con diferentes tipos de manifestaciones artísticas, hay gente de diferentes palos, o se siente eso más cuidado. Claro. Sí, hay algunos, pero son contados en Santa Fe, así como medio contados con los dedos de la mano, no sé, claro, es difícil. Otra cuestión que por ahí surge mucho, bueno, hoy en día pasa todo, la mayoría de las cosas pasan por las redes, pero algo que se ve mucho es esto de el artista y la política a asuntos separados. Claro. O todo lo contrario. Es como que hay diversas posiciones frente a eso. ¿Vos qué pensás al respecto? No, yo obviamente pienso que tiene que, o sea, no sé si tanto, a ver, hay momentos o cosas que estamos viendo que sí estaría buenísimo, sería decirlas así como
claras, como viste el meme ahora que está el tipo con el megáfono gritando en la calle. Bueno, Claro. hagamos directamente, sampliemos eso y hagamos una canción. O sea, directamente, sí, a veces la metáfora ya se. Como claro, que pierde fuerza la metáfora. Claro. Pero pienso de que sí, que es súper necesario como ese estado ese estado de denuncia. A mí particularmente la cuestión ambiental me preocupa mucho que desapareció de las canciones. Yo soy como un defensor ahí acá no de ambient, sino de medio ambiente, de la mejora, literal, claro, del estado climático del planeta, del estado como, bueno, de la vida en el planeta, de los seres vivos, de los inertes también. Exactamente. O sea, del planeta como ser vivo, ¿viste? Ese problema me parece que es re loco que desapareció un montón de las canciones. Yo estoy tratando, o sea, a partir de la pandemia en adelante estoy tratando de trabajar eso, de encontrar esa manera porque siento que es una... Sentí que es como artista y no sé si me aporte, pero siento que está re abandonado, como que hay re pocas canciones que hablan de los humedales, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Como que... en ese momento sí usaba Spotify y hice la playlist sobre los humedales, ¿entendés? Como buscando, a ver, y me costó. Buscando registros, claro, buscando de... Sí, no irnos en el tiempo, como que hay canciones hay ahora que estén hablando de esto que está pasando, ¿viste? Como... por algo estamos todos encerrados en nuestras casas. ¿Qué está sucediendo? Que no podemos... Claro. No podemos hablar de esto, no está todo el mundo haciendo canciones de esto, como que me di cuenta de que era una preocupación mía, pero después con el tiempo me di cuenta de que falta eso. Pero bueno, entiendo yo que hay el mayor problema es que la idea de política está como asociada solo como a una cuestión como social y como que el problema social y el problema ambiental fueran cosas separadas cuando en realidad es un mismo problema, es socioambiental. Y por ahí yo creo que, bueno, vamos ahora en Argentina y ahora parece que en Chile estamos en una especie de lapsus otra vez, defendiendo la idea de democracia y tratar de pensarnos a ver cómo construimos nuevos canales para construirnos como sociedad, pero el problema del resto del planeta es ese. O sea, acá estamos en una que bueno, realmente tenemos nuestro problema interno como país o como región, digamos. Claro. No se disocia igual esto que te decía, no es que no está asociado con eso. Ajá. Gran parte del problema que estamos teniendo ahora es que se están viniendo se quiere venir a explotar Latinoamérica y extraer de nuevo esos recursos, en este caso por escasez energética. O sea, sigue siendo esto que te digo, latado, solamente que acá estamos como en una urgencia de que, bueno, realmente estamos como viviendo un saqueo. Claro, se juntan un montón yo creo que sí es importante como decirlo. Creo que cada uno tiene sus canales. Yo banco la canción de denuncia. Me parece que no es una cosa anacrónica. Para muchas personas es algo anacrónico hacer una canción de denuncia, pero para mí es un género que está más vivo que nunca. Y por ahí está bueno en el sentido de que cuando aparece una canción así, como... que aparezca. O sea, yo tengo en ese disco de canciones, hay 2 canciones que me salieron así, pero porque las necesitaba yo hacer para poder dormir esa noche, ¿entendés? Exactamente, claro. ¿Entendés? O y sea, compartirla con quien resuene, largarla. Claro. O sea, ¿te acordás de Mercedes cuando ella decía la canción urgente? La canción necesaria, decía, creo. Sí. Y bueno, sí, obvio, me parece que todos tenemos esa necesidad. Pero bueno, me parece que sí tiene que seguir existiendo. No sé si tendrá la forma así como que tenía antes esto de la trova o de... Seguros van a seguir existiendo y es importante que existan. Pero también después, cuando vos te pones a ver el palo del pop y eso, o sea, cuando aparece Lali o aparece Dillom y hace una... O sea... Justamente, claro. De repente tiene un impacto, ¿entendés? Que de hecho el señor Cobranza el año pasado. Veremos qué hace ahora este verano. Que vos decís que llega ese impacto a la sociedad. Y para mí por lo menos sacude. O el mensaje hace ruido. No, o sea... No, creo que estamos, por eso te decía, estamos bastante, como en general, estamos bastante adormilados por esto de las redes. Sí. Hasta mismo como... También una estrategia de... No quiero ponerme jede, pero una estrategia de comunicación, lo que han hecho de acá hasta acá, de bombardearnos de cosas para no poder atajar la máquina de patear penales que tienen, que es como ta. Totalmente, y como de llamar la atención y de distraernos. O sea, es intencional.
Yo creo que Sí, no estamos totalmente de acuerdo, pudiendo, no sí, estamos sí. pudiendo captar todo eso y tratar de, o sea, ese trabajo de la sensibilidad, de vuelta, ¿qué es? Es poner en palabras, o sea, es condensar, es generar sentido, ¿entendés? Bien. Y eso es un trabajo y los artistas tienen que hacerlo. Totalmente. Tenemos que hacerlo. Poder conectarnos, Sí. o sea, entre lo que tenemos al lado, en lo micro, como En decías ese- vos y eso para mí primeramente. es súper, es como un trabajo súper político, sí. Más allá de que una letra a veces diga algo político explícito o Claro. de que tu álbum O algo metafórico, claro, esté más. trabajándolo. Bien. Sí, me parece que sí. Uf, es re cuánta data. importante. ¿Cuánta data? Estoy muy enojado. Ah. Me ganó el micrófono para hablar. Bueno, de eso se trata, Sí, boludo, sí, de abrir poder para descargarse, expresar. charlar, expresar lo que Y sí, sí. sí. sea necesario. O sea, también esto de la exposición se habilita porque, como te decía, veo como que está pensado para eso. Creo Claro. que es re importante poder generar. Y nada, y me encanta esto lugares de así. sumar voces, ¿no? De que todos tengamos un espacio para poder compartir lo que pensamos, ¿no? Sí. Comunicarnos un poco. Siento que tal vez por ahí es un buen momento, por más difícil que sea, que está difícil, pero Sí. entre artistas, al menos desde lo micro, empezar a conectarnos, charlar más de las preocupaciones y desde nuestro lugar, con nuestras herramientas, Sí, qué sí. podemos hacer desde ese lugar, ¿no? Sí. Como también me parece importante esto de como conectarse con los mundos de producción, así de cada uno, como la manera en que hace. Yo creo que lo de Puerto Canciones a mí me nutrió mucho en ese sentido, de ir viendo como otras formas así de trabajo, que encima como que tienen también como ya tienen historia de laburo, ¿viste? Claro. Entonces me parece que, por ejemplo, en ese lado es mucho más nutritivo también esto de contar o de poder entender desde dónde están haciendo los otros para cuando vas a ver lo que hacen, también te llega de otra manera. Exactamente. O sea que desde el público también es esa intención, ¿viste? De coparte con algo, entusiasmarte con algo y Claro. buscar más información Sí. alrededor de eso. Sí. Bien. Bueno, Pif, momento libre. Free play, vamos a improvisar. Momento libre. Nada, en base a todo esto que venimos hablando, que me parece súper interesante todo lo que trae. Y me quedo manejando. Yo después de cada charla me quedo procesando toda la data. Procesando información, claro. Y por ahí me gusta también dejar este momento así de reflexión, por ahí algo que no se haya hablado, que vos creas importante, que podamos sumar a este espacio. A ver, de lo que dijimos de que estaba enojado, como que dije casi todo. Bueno, bien. Pero no enojado, sino esa preocupación, esa cuestión esa tensión entre la urgencia que decíamos de la afuera y como de la necesidad de la adentro y la dificultad de encontrar esa relación. Claro. Pero sí, más allá de la idea del trabajo, de esto de producir sentido, de todo eso, sí me parece re necesario como el trabajo de pensar en el futuro. O sea, viste que siempre también me trae esto de jugar o como el de pensar o de imaginar qué hacer, como imaginar otras formas de hacer, digamos, distintas a las que hicimos, que evidentemente no han funcionado. O sea, tampoco no podemos desligar como artistas y decir como que no. Claro. O sea, no sé, la ya culpa fue roto, de los claro. contadores. Y no, digamos, Claro. no creo. O de los arquitectos solamente. No, bueno. No, me parece que como que hay que buscar como esa forma de asumir, empezar en esto del encontrarse, imaginar esas otras maneras. Yo creo que la clave va por eso que vos decís de la comunidad, como de la microcomunidad, de la búsqueda así como interna, y después el tratar de trazar esos lazos como para afuera, digamos. Yo creo que también hubo un momento con Infusión que estábamos buscando esto más de la escena litoral, como tratar de conformar una escena. Yo me quedé muy manija con Chaco y con Corrientes, que hermosos lugares, también tendrías que traer algunos personajes que están dando vuelta y que pasan por acá, por la ciudad. Estamos atentos para ver si los captamos. Sí, porque digo, como por ejemplo, digamos, esas dos ciudades ahí tienen como un montón de música, una forma de producir re propia,
Y como que me parece que como en el futuro, si vos me dejás ahí pensar, así jugar a pensar, es eso, cómo hacemos para reestructurarnos de vuelta desde esos otros puntos que no son necesariamente Buenos Aires, o sea, puede estar o no, pero creo que tenemos, que no sea la prioridad, claro, nos quedó esa deuda bueno, ni hablar con Paraná, que estamos enfrente, que está la relación, pero todavía sigue siendo una cosa débil. Es como, bueno, ni hablar Córdoba. O sea, siento que hay un montón de trabajo todavía para hacer como músicos de trascender eso, esa frontera, y que se enriquece mucho más. Tenemos que encontrar la manera, digamos. Claro. Antes era el ida y vuelta, ahora bueno, todavía la virtualidad, no sé, como que está un paso de la mano que uno puede hacer esa conexión y todavía no sucede. Y me parece que esas personas que vayan viendo esto, despertando esto, y como que enseguida conectarse y armar algo más. Claro, es que es la idea. Más regional. Es difícil por ahí. Hay algunos canales tirados, pero bueno, me parece que sí, es como el otro. Sí, está bueno alimentar esos canales, tal vez. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con esto de que es necesario hacer redes, comunidad, nuestra comunidad local, junto con que a su vez sea parte de una comunidad del litoral. Sí, o el estar en contacto, eso, el entender lo que te decía, así como entendés el modo de hacer canciones de Ana, ponele, te hace que cuando vas a un recital de ella con el grupo, no sé, entendés otra parte, es lo mismo allá, ¿entendés? Y allá es como entrar en otro contexto, en otro modo de hacer, y también están pasando, digamos, seguro cosas así conscientes, como estamos diciendo, que están trabajándolo de este lado en esas diferentes partes, y estamos más cerca de lo que creemos. De lo que creemos. Sí, estamos a ver si... El típico, el nadie se salva solo, que tanto hincharon las bolas, claro, me parece que hay que construirlo así como hay que ponerlo en práctica, ahí está, me parece. Claro, ahí está. Claro, mira, justamente está ahí. Bueno. Es como, es contradictorio. Justo trajiste esa frase que a mí siempre me hizo ruido, ¿no? El nadie se salva solo. Ok, estoy re de acuerdo. Pero mirando alrededor, no, como que... Bueno, pero están, pero estoy solo. Claro, pero están, o sea, para mí es como, el problema es como esa idea como idílica de como se va a construir una cosa homogénea social con los mismos intereses, y no. Evidentemente es como que lo haga otro. Como que nadie se salva solo. Bueno, pero sálvenme a mí. Pero sálvenme a mí, que los otros me salven, ¿entendés? Claro, no. Es raro. No, es más como, por eso te digo, a eso hay que llegar desde el punto a puntito, o sea, de exacto. De eso. Desde lo micro. Claro, es un nadie se salva solo, pero desde esa dinámica micro. Tremendo. Bueno, Pif, muchísimas gracias por acercarte, por todo lo que traes, que tremendo, siempre me quedo callando con todo. Gracias a ustedes por el espacio, o sea, y por poner acá, abrir así. Yo sé que también es un re laburo, así que vamos adelante, que sigan las entrevistas, que sigan pasando, y tremendo. Y a pensar otros proyectos también. Totalmente, a seguir. Esto es el comienzo, así que genial. Más adelante. Una última. Dale. ¿A quién recomendarías para esta charla? ¿A quién te gustaría escuchar? Y al Tavo, te diría. ¿Al Tavo? Al Tavo Cortés. Me interesa además. Veníamos, o sea, desde la parte de la técnica vocal me acompañó un montón en esto que hablábamos de espesura. Y es una persona así como muy interesante también en todas estas discusiones. Totalmente. Y bueno, hubo ahí un encuentro en pandemia, ¿te acordás? En las mentorías. Él estuvo. Pero de ahí ahora como que nos alejamos un poco, le perdí un poco el rastro. Así que me gustaría saber qué piensa de todo esto.